al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenido, amado oyente, al disfrute de alimento diario. Bienvenida, hermana Jacqueline. Gracias, hermano Rafael. Bienvenida, amado oyente. Estamos disfrutando de la serie Entonces vendrá el fin. El tomo es La edificación de la iglesia. El tema de esta semana es La revelación de la iglesia. Amado oyente, le invitamos a disfrutar de Hebreos capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Porque el que ha entrado. Amén. Porque el que ha entrado. Amén. El que ha entrado en su reposo. Amén. El que ha entrado en su reposo. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Amén, verdad. Ha reposado de sus obras. Amén. También ha reposado de sus obras. Amén. Como Dios de las suyas. Aleluya. El día de hoy veremos, Dios quiere edificar la iglesia para su reposo. El título del mensaje de esta semana es La revelación de la iglesia. Nos introduciremos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, y allí veremos la importancia de la edificación de la iglesia para que Dios tenga su reposo. Asimismo, veremos con respecto al misterio de Dios y al misterio de Cristo y la necesidad de revelación en ambos casos. Conoceremos las características necesarias para ser uno de aquellos que edifican su casa y dónde buscamos los materiales para la edificación que Dios requiere. Que el Señor nos conceda una gran luz al leer el contenido de esta semana. Amén. Comenzaremos con el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. A partir de este capítulo, Cristo nos revela a la iglesia. El Rey del reino de los cielos fue presentado por Mateo. En los capítulos 1 y 2, donde también son abordados su nacimiento, su fuga y regreso a Egipto, su establecimiento con su familia en Nazaret, y más tarde, su mudanza a Capernaum, en el litoral. Después de su bautismo, el rey comienza su ministerio y es tentado por el diablo. Luego de obtener la victoria sobre Satanás, el rey empieza a predicar el evangelio del reino, sanando todo tipo de dolencias y enfermedades. Esa es la lamentable situación en la que se encuentra la humanidad desde que el hombre cayó y se desconectó de Dios. El pecado entró en el mundo, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12, capítulo 3, versículo 23. Pero Dios envió a su Hijo, llamado Jesús, con la misión de salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Y no solo eso, también tiene el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. El Hijo de Dios, Jesucristo, trajo a Dios mismo a la tierra para estar junto con los hombres. Así que, nosotros por medio de Jesús tenemos una puerta de entrada para estar en Dios. En los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, Jesús, el Rey, establece las leyes que rigen el reino de los cielos.
Hoy estamos en el reino de los cielos, que es diferente a todos los reinos de la tierra, donde Dios gobierna con las leyes celestiales, las leyes orgánicas de la vida. Amén. A partir del capítulo 8, vemos a nuestro Señor Jesús sanando a muchas personas. La situación en la tierra era realmente muy triste y problemática, pero gracias a Dios, Jesús llegó para poner todas las cosas en orden. La salvación para la tierra es que el reino de los cielos sea establecido en ella. Cuando el gobierno celestial llega, la voluntad de Dios es hecha y todas las cosas son puestas en orden. Amén. Gracias al Señor. A lo largo del Evangelio de Mateo, vemos a Jesús predicando el Evangelio del reino de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. En el capítulo 10, el rey llama a sus 12 discípulos y los envía como apóstoles a hacer lo mismo que él hacía, predicar el Evangelio del reino con autoridad, sanando a todas las personas. Amén. El capítulo 11 nos muestra el problema de Juan el Bautista. No queremos dejar de seguir al Señor y formar una nueva religión. Cuando trabajamos fuera de Dios, sin seguir a Cristo, solo experimentamos cansancio y agotamiento. Pero, gracias a Dios, el Señor nos enseña a trabajar en el reposo. De ese capítulo en adelante, ocurrieron muchas situaciones, como el inicio de la oposición del liderazgo judío y la decapitación de Juan el Bautista. Ese fue el triste final de un hombre que fue tan usado por Dios como precursor del Señor Jesús, pero que no supo el momento de detenerse y empezar a seguir a Jesús. Señor Jesús, en el capítulo 15, está registrada la ira de Jesús a Tiro y Sidón, donde alcanzó a la mujer cananea. Esto nos muestra que por la oposición de los principales líderes judíos, Jesús se convirtió en un pedazo de pan que cayó de la mesa de los hijos Israel y llegó hasta la región de Fenicia, Tiro y Sidón, donde actualmente está situado el Líbano. Debido al rechazo de Israel, el Señor nos alcanzó. La gracia llegó hasta nosotros. Ahora es nuestra oportunidad. Amén. Cumpliremos el papel que la iglesia tiene que cumplir en la tierra. Amén. A partir del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, hay un gran giro. Hasta ese entonces, el rey vino a la tierra para rescatar a los pecadores, sanar a los enfermos y liberar a las personas endemoniadas, para que puedan entrar en el reino de los cielos. La puerta de entrada es ser pobre en espíritu, es decir, tener un espíritu contrito, un espíritu arrepentido y también un corazón quebrantado y humilde. Amén. Quien quiere participar del reino de los cielos necesita entrar por esa puerta. Nosotros no nos consideramos capaces de algo. Por el contrario, el Señor, por su misericordia, nos usa como vasos de misericordia para que su poder se manifieste en nuestra debilidad. Amén. Por tanto, a partir del capítulo 16, el Señor nos muestra lo que hay en su corazón. Él no solo quiere rescatar a individuos, sino que nos ha llamado para trabajar en el reposo, pues todos los que trabajan con un espíritu contrito, confiando en el poder de Dios, trabajan en el reposo, sabiendo que la obra es hecha por la palabra de Dios. Cuando amamos la palabra de manera reverente, nosotros la oímos con sencillez, la obedecemos y la practicamos. Así es como la obra de Dios se realiza en la tierra. Eso es lo que hemos experimentado en estos últimos años. Gracias a Dios. Amén. A pesar de que el Señor nos da reposo para servirlo y hacer su voluntad,
en su corazón, Él también anhela tener un lugar de reposo. Amén. Ese lugar de reposo es la iglesia, que necesita ser edificada. La iglesia no es simplemente un conjunto de materiales sueltos. No, esos materiales somos nosotros. Amén. Aquellos que fueron rescatados en los primeros 15 capítulos del Evangelio de Mateo y ahora necesitan ser edificados en una sola casa espiritual, un solo edificio, para que Dios tenga su reposo. Ese debe ser nuestro objetivo. Amén. Amado oyente, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el giro que ocurre en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo? El Señor Jesús no solo quiere rescatar a individuos, sino que nos ha llamado para trabajar en el reposo. Amén. Y ser edificados en una sola casa espiritual. Amén. Para que Dios también tenga su reposo. Aleluya. Gracias al Señor, amado oyente, porque vamos a disfrutar del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Lo esperamos el día de mañana con mucho más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.